Hay finales que nos dejan satisfechos, otros que nos dejan con dudas, y luego está estos finales que por alguna razón pues se quedan viviendo en nuestra cabeza durante años, no porque expliquen todo, sino porque parecen decirnos que todavía queda algo por descubrir. Hace más de 30 años terminó una de las 10 cómicas más importantes de la historia y que a mí me encantan demasiado, tanto que inspiró el personaje de este canal, ¿no? No hubo una gran despedida, no hubo un giro inesperado, ni siquiera una respuesta definitiva, solo un niño, un tigre y un paisaje completamente cubierto de nieve. Durante mucho tiempo pensé que ese final simplemente era bonito, pero mientras más volvía a él, más sentía que intentaba decir algo que iba mucho más allá de Calvin y Hope, porque quizá ese último viaje nunca trató sobre el final de una historieta, quizá trató sobre el momento en que dejamos de ser niños, o mejor dicho, sobre qué parte de nosotros consigue sobrevivir cuando la infancia termina. Y esa fue la pregunta que dio origen a toda esta investigación. Así que sean bienvenidos a este canal llamado Noe Random Inquiry. Y bueno, comencemos. Aviso. Este contenido está diseñado principalmente para disfrutarse mediante la narración. No necesitas permanecer frente a la pantalla. Puedes escucharlo como un podcast mientras haces otras actividades. Auriculares, ponte cómodo, dale play y disfruta. Para entender por qué ese último paseo en la nieve sigue siendo tan recordado, primero hay que entender que era realmente Calvin y Hope. A simple vista parecía una tira cómica sobre un niño de 6 años y un tigre de peluche que al menos para Calvin estaba completamente vivo, pero definirla solo así sería quedarse en la superficie, porque Calvin y Hope nunca trató únicamente de las travesuras de un niño. O sea, era una historia sobre la imaginación, sobre la amistad, sobre crecer, sobre hacer preguntas que muchos adultos ya habían dejado de hacerse. A través de conversaciones aparentemente simples, Calvin cuestionaba la escuela, la sociedad, la naturaleza, el universo e incluso el sentido de la vida. Y curiosamente casi nunca recibió una respuesta definitiva. Tal vez por eso la obra sigue sintiéndose tan vigente. O sea, no intentaba decirte qué pensar, o sea, te invitaba más bien a pensar junto a ella. Gran parte de esa identidad proviene de su creador Bill Watterson, que desde el principio tuvo muy claro que Calvin y Hope no debía convertirse en un producto de entretenimiento. Defendió con firmeza su libertad creativa, rechazó la comercialización masiva de sus personajes y prefirió proteger la esencia de la obra que convertirse en una marca. Esa decisión explica muchas cosas. Explica por qué casi no existen entrevistas con él, por qué evitó convertirse en una figura pública y también por qué cuando decidió terminar la tira en 1995 lo hizo porque sintió que ya había contado todo lo que quería contar, no porque hubiera dejado de ser popular. O sea, en una industria donde muchas historias continúan mientras siguen siendo relevantes, Los Simpsons Watterson hizo exactamente lo contrario. O sea, prefirió poner un punto final antes de ver cómo su obra perdía aquello que la hacía especial. Y quizá esa decisión sea la primera pista para entender por qué el último viaje de Calvin y Hope se siente tan diferente de muchas otras historias. Sí, Bill Watterson defendió tanto esta obra fue porque entendía que Calvin no era simplemente un protagonista, era una forma de mirar el mundo. Calvin tenía 6 años, pero rara vez se comportaba como el típico niño de las historietas. O sea, este niño puede pensar de imaginar una batalla espacial, a preguntarse por qué existe el universo, en un momento convertirse en una caja de cartón, en una máquina del tiempo, y al siguiente pues cuestiona por qué
tiene que ir a la escuela, o por qué las personas adultas parecen haber olvidado cómo divertirse. Y aunque muchas de sus ideas son absurdas, casi siempre esconden una pregunta sorprendentemente seria. Eso es lo que hace tan fascinante al personaje. Por eso me enamora este mundo, me enamora estas historietas, porque su imaginación no funciona como una vía de escape de la realidad, que por lo regular es lo que yo hago, sino funciona como una herramienta para entenderla. O sea, cuando Calvin se convierte en un dinosaurio, o sea, en un astronauta o en la famosa Spaceman Spiff, no está huyendo del mundo, está intentando darle sentido. O sea, cada fantasía es una manera distinta de enfrentarse a aquello que todavía no comprende. De hecho, algo parecido ocurre durante la infancia. O sea, los niños no imaginan porque no distingan la realidad. O sea, no distingan la realidad de la ficción. Imaginan porque todavía están construyendo su forma de entender el mundo. Cada juego, cada historia inventada y cada amigo imaginario es una especie de laboratorio donde prueban emociones, reglas, miedos y posibilidades antes de enfrentarlas en la vida real. Tal vez por eso Calvin resulta tan cercano incluso para quienes lo leyeron siendo adultos, porque en algún momento todos vimos el mundo con esta mezcla de curiosidad, libertad y asombro, en el que una caminata era una expedición, en el que un muñeco podía ser un amigo. Y quizá lo más sorprendente es que mientras leemos Calvin y Hobbes no sentimos que estamos observando a un niño, sentimos que estamos recordando a alguien que alguna vez fuimos. Hay una pregunta que prácticamente todos los lectores de Calvin y Hobbes hicieron alguna vez. ¿Hobbes era real? Y la respuesta más honesta es: depende de quién lo está mirando. Cuando un adulto entra en escena, Hobbes es simplemente un tigre de peluche que permanece inmóvil, sin hablar y sin hacer absolutamente nada fuera de lo normal, nada paranormal. Pero en el momento en el que los adultos desaparecen, Hobbes cobra vida, tipo Toy Story. Bueno, no Toy Story, porque todo esto en sí ocurre en la imaginación de Calvin. Corre, habla, discute con Calvin, se ríe de él, lo contradice, incluso toma decisiones por su cuenta. Esa dualidad nunca fue un error de continuidad. Bill Watterson la mantuvo desde toda la serie y deliberadamente jamás quiso explicar cuál de las dos versiones era la correcta. Y yo interpreto eso de que era todo en la imaginación de Calvin, que Hobbes se movía, así como otro cuando jugamos con un peluche, nos imaginábamos que tampoco de manera paranormal que el peluche se movía, pero sí le damos como que un poco de vida. Ustedes me entienden, ¿no? Muchos intentaron resolver el misterio. Algunos sostienen que Hobbes es solo un amigo imaginario, una proyección de la mente de Calvin, como les digo, para percibirlo porque ha perdido la sensibilidad necesaria para verlo. Y aunque ambas interpretaciones tienen argumentos interesantes, creo que las dos pasan por alto algo mucho más importante. Porque tal vez la pregunta nunca fue si Hobbes existía, tal vez la verdadera pregunta es ¿por qué necesitamos que exista? Hobbes no solo acompaña a Calvin, también lo cuestiona, lo obliga a pensar, es la voz que lo aterriza cuando su imaginación se desborda y al mismo tiempo quien alimenta esa imaginación cuando el mundo parece demasiado aburrido. Yo siento más que un simple compañero, funciona como el equilibrio entre la fantasía y la realidad. Y eso hace que su naturaleza sea casi irrelevante, o sea, porque todos en algún momento de nuestra vida, hemos tenido un Hobbes. O sea, no necesitamos un tigre de peluche, o sea, yo sí, a mí me encantan los tigres por culpa de Tigre y por culpa de Hobbes, pero puede haber sido un juguete, un lugar, una historia, un amigo, incluso una forma de ver el mundo que no nos hacía sentir que nada, más bien sentir que todo era posible. Quizás por eso nunca necesitamos que Bill Watterson respondiera a la pregunta, porque si lo hubiera hecho, Hobbes habría dejado de ser un misterio para convertirse en explicación. Y pues yo siento que algunas cosas merecen ser misteriosas, ¿no? Increíblemente misteriosas, y algunas historias son mucho más poderosas cuando se niegan a elegir una única respuesta.
entonces llegó el 31 de diciembre de 1995, después de 10 años acompañando a millones de lectores, Bill Watterson publicó la última tira de Calvin y Hobbes. Lo curioso es que no se siente como un final, o sea, no hay despedidas largas, no hay un último gran conflicto, no hay una escena diseñada para hacerte llorar, solo vemos a Calvin y Hobbes salir de la casa después de una nevada. El mundo está completamente cubierto de blanco, todo parece silencioso, todo parece nuevo. Calvin observa el paisaje por unos segundos y sonríe. Entonces dice una frase que con el paso de los años yo siento que se convirtió en una de las más recordadas de la obra. Es un mundo mágico, Hobbes, viejo amigo. Vamos a explorarlo. Y ahí termina todo, o mejor dicho, ahí comienza todo. Lo primero que llama la atención es el escenario, porque tenemos una historia con un paisaje nevado, la nieve tiene una característica muy particular, transforma lo que ya conocemos sin destruirlo, las calles siguen estando allí, los árboles siguen siendo los mismos, las casas no desaparecen, pero por un instante todo parece diferente. Es como si el mundo hubiera recibido una segunda oportunidad para ser descubierto. Y eso encaja perfectamente con la forma de Calvin. Siempre observó la realidad mientras otros veían un camino cubierto de nieve. Él vio una aventura mientras otros se encontraban el final de una historieta. Él encontraba el inicio de una explicación, tal vez por eso Watterson eligió precisamente ese escenario. No necesitaba mostrar un cierre definitivo. Le bastaba con recordar que el mundo sigue ofreciendo cosas nuevas para quienes conservan la capacidad de maravillarse. Pero hay otra parte de esta escena que suele pasar desapercibida. Calvin llama a Hobbes viejo amigo, es algo que me hace mucho hincapié, viejo amigo. No es una despedida dramática, es el recordatorio de alguien que ha compartido incontables aventuras con la persona, o el tigre en este caso, que siempre estuvo a su lado. Y esa pequeña expresión le da al momento un peso enorme, porque todos tenemos un viejo amigo. No siempre es una persona, a veces es una etapa de nuestra vida, una forma de pensar, una ilusión, una versión de nosotros mismos que ya no puede acompañarnos de la misma manera. Quizá por eso esa última tira sigue emocionando a tantas personas. No intenta cerrar una historia, no recuerda que aunque algunas etapas terminen, simplemente existe un mundo nuevo esperando ser explorado. Y quizá ahí está el verdadero final que Bill Watterson quería escribir, uno que no hablara de cierre de Calvin y Hobbes, sino de la decisión de seguir avanzando sin perder la capacidad de mirar el mundo con ojos de un niño. Después de leer esa última página, es casi inevitable hacerse otra pregunta: ¿por qué termina así? ¿Por qué deja una historia tan querida con un final que parece negarse a responder cualquier cosa? Lo curioso es que la respuesta no está en Calvin y Hobbes, sino en la forma en que Will Watterson entendía el arte. Desde el principio, Watterson rechazó muchas de las reglas que parecían normales dentro de la industria del cómics. Mientras otros buscaban expandir sus personajes hasta convertirlos en franquicias, él hizo exactamente lo contrario. Se negó a llenar las tiendas de juguetes, rechazó campañas de mercadotecnia que habían generado millones de dólares, y cuando sintió que ya había contado todo lo que quería contar, decidió terminar la serie en su mejor momento. No porque hubiera perdido lectores, no porque se le acabaran las ideas, sino porque creía que toda historia tiene un momento en el que debería terminar. En una de sus pocas declaraciones públicas explicó que prolongar la tira habría significado empezar a hacer concesiones que terminaran afectando aquello que hacía especial la obra, y prefirió despedirse antes de llegar a ese punto. Eso ya dice mucho de su forma de entender la creatividad, pero creo que hay algo más interesante. Watterson tampoco parecía interesado en dar al lector todas las respuestas. Nunca explicó definitivamente si Hobbes estaba vivo, nunca convirtió a Calvin en un adulto para mostrar qué fue de su vida, nunca escribió un prólogo donde cada pregunta encontrara una solución, porque entendía que algunas historias necesitan cerrar todas sus partes. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Cuando una obra responde absolutamente todo, deja muy poco espacio para el espectador siga practicando en ella. En cambio, cuando una historia confía en la imaginación de quien la recibe, continúa creciendo incluso después de haber terminado.
cada lector completa los espacios vacíos de una manera distinta. Cada persona encuentra un significado diferente y quizá sea la razón por la que seguimos hablando de Calvin y Hobbes décadas después, no porque su final haya dado todas las respuestas, sino porque tuvo el valor de dejarnos con una pregunta. Tal vez Bill Watterson entendía algo que a veces olvidamos como espectadores, que un final no siempre existe para poner el punto final a una historia, a veces existe para integrarnos a esa historia y permitir que siga viviendo fuera de sus páginas. Y si eso era lo que buscaba, es difícil imaginar un desenlace más apropiado que el de Calvin y Hobbes, porque la aventura nunca terminó, o sea, simplemente dejó de pertenecernos como lectores para empezar a pertenecer como recuerdo. Y es aquí donde creo que Calvin y Hobbes debe ser una historieta sobre un niño y un tigre y empieza a convertirse en una conversación sobre nosotros, porque aunque solemos hablar de infancia como una etapa que termina, la psicología sugiere algo mucho más interesante. Nuestra infancia nunca desaparece por completo. Las experiencias que vivimos durante estos primeros años moldean la forma en que entendemos al mundo, construimos relaciones e incluso relacionamos ante situaciones que parecen no tener nada de ver con aquellos recuerdos. En otras palabras, el niño que fuimos nunca deja de existir, simplemente aprende a guardar silencio. Quizás por eso muchas personas sienten una conexión profunda con Calvin y Hobbes, incluso décadas después de haberla leído por primera vez. No están recordando únicamente una historia, están recordando cómo era mirar el mundo cuando todo parecía posible. Hay una palabra que solemos usar para describir esta sensación nostálgica, pero la nostalgia no consiste únicamente en extrañar el pasado. En realidad es una forma de reconstruir quiénes somos. Cada vez que recordamos un momento importante en nuestra vida, nuestro cerebro no abre un archivo intacto, reconstruye ese recuerdo que lo mezcla con nuestras emociones actuales, con las experiencias que hemos vivido desde entonces y con las personas que nos hemos convertido. Por eso dos personas pueden recordar la misma infancia de manera completamente distinta. No recordamos el pasado como fue, lo recordamos desde quiénes somos, y quizás por eso volver a leer Calvin y Hobbes siendo adultos les suena tan fuerte. Cuando éramos niños probablemente nos reíamos de las ocurrencias de Calvin. Hoy pues entendemos el cansancio de sus padres, comprendemos la paciencia de su maestra, nos identificamos con preocupaciones que antes pensábamos desaparecidas. La obra no cambió, lo que cambiamos fuimos nosotros. Algo así pasa con las películas de Pixar. Pero entonces aparece una pregunta incómoda: si seguimos llevando a ese niño dentro de nosotros, ¿qué fue exactamente lo que perdimos al crecer? Muchas veces pensamos que perdimos la imaginación. Sin embargo, los adultos seguimos imaginándonos conscientemente, creamos proyectos, inventamos soluciones, soñamos con futuros distintos. Así que quizás ese nunca fue el problema. Tal vez lo que perdimos fue la libertad para hacerlo sin miedo. Cuando somos niños hacemos preguntas para parecer algo natural, pero equivocarse forma parte del juego, imaginarnos mundos imposibles, motivos de orgullo. Pero conforme crecemos empezamos a preocuparnos por parecer inmaduros, por equivocarnos, por hacer ridículo, por preguntar algo que otros consideran obvio. Sin darnos cuenta, dejamos de explorar el mundo con curiosidad y comenzamos a recordarlo con certezas. Y quizás esa sea la verdad, más bien la triste realidad. No perder la imaginación, sino dejar de confiar en ella. Por eso creo que al final Calvin y Hobbes sigue construyendo a tantas personas. No porque nos invita a regresar a la infancia, eso es imposible. Lo que propone es algo mucho más valioso: recordarnos que todavía podemos mirar el mundo con la misma curiosidad con la que alguna vez lo hicimos, que crecer no debería significar renunciar al asombro, y que quizá la parte más importante de madurar no consiste en dejar atrás al niño que fuimos, sino en asegurarse que nunca deje de acompañarnos. Después de todo este recordatorio, creo que la pregunta ya no es qué significa el final de Calvin y Hobbes. La verdadera pregunta es qué dice ese final
sobre nosotros, porque si algo demuestra esta historia es que la imaginación nunca fue un privilegio exclusivo de la infancia. Siempre pensamos en la imaginación como la capacidad de inventar mundos fantásticos, pero es solo una parte. O sea, imagina también es visualizar un futuro diferente, es preguntarse qué pasará si tomas otro camino, es intentar comprender a alguien cuya vida es completamente distinta a la nuestra. También puede ser la ansiedad, que te queda un chingo de cosas en la cabeza y casi te mueres. También es crear arte, es escribir, es investigar. Incluso este video existe gracias al acto de imaginación, porque pues, estoy sobrepensando por mi pinche ansiedad. O sea, todo empezó con una pregunta, y toda pregunta nace porque alguien es capaz de imaginar que existe una respuesta distinta a lo que ya conoce. Quizás por eso resulta tan peligroso pensar que madurar consiste en abandonar la imaginación. Si eso fuera cierto, entonces cada descubrimiento científico, cada obra de arte y cada avance de la humanidad habría sido creado por personas inmaduras. Pero ocurrió exactamente lo contrario. O sea, las personas que cambiaron el mundo fueron aquellas que nunca dejaron de hacerse preguntas que parecían absurdas. En ese sentido, Calvin nunca dejó de crecer, y quizás nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Lo que sí cambia con los años es nuestra manera de mirar. Cuando somos niños, nos maravillamos casi por obligación. Todo es nuevo, todo es sorprendente, todo merece una pregunta, pero con el tiempo el cerebro se acostumbra. O sea, las cosas dejan de parecer extraordinarias porque queremos conocerlas. El cielo ya no llama la atención, los árboles pasan desapercibidos, la lluvia deja de ser aventura y se convierte en un inconveniente, porque es como que, man, así tengo que ir al trabajo. No es que el mundo haya perdido esa magia, o sea, es que nosotros dejamos de detenernos a verla. Y creo que ahí está la enseñanza más importante de Calvin y Hobbes. No nos pide volver a ser niños, nos invita a recuperar una cualidad que los niños poseen casi de manera natural: la capacidad de sorprenderse. Porque el asombro no es una señal de inmadurez, es el punto de partida del conocimiento. O sea, nadie investiga aquello que cree comprender por completo. Nadie descubre algo nuevo si antes permite decir no lo sé. Y quizás esa es la mayor diferencia entre un niño y un adulto. No que uno imagina más que el otro, sino que el niño no siente vergüenza de hacerlo. Tal vez crecer no consiste en dejar atrás la imaginación, consiste en aprender a usarla de otra manera, en transformar la fantasía en creatividad, la curiosidad en conocimiento y el asombro en una forma de seguir entendiendo el mundo. Porque al final Calvin nunca nos enseñó cómo permanecer siendo niños. No nos enseñó que más bien nos enseñó que hay una parte de nosotros que solo sigue viva mientras conservamos el valor de hacer una pregunta más, y que quizás esa sea la aventura que realmente nunca termina. Como les digo, han pasado más de 30 años desde que Bill Watterson publicó la última tira de Calvin y Hobbes, y sin embargo seguimos hablando de ella. Eso por sí sola ya resulta extraño, o bueno, eso creo yo, que soy la única que hablo de Calvin y Hobbes actualmente. Creo que no hay muchos videos ya de ellos, pero pues la verdad fue una historieta que me ayudó mucho, que me gusta demasiado, y por eso le hago video, aunque sé que nadie va a ver estos videos o si lo van a ver por compromiso. Pero bueno, eso por sí solo ya les digo, resulta extraño. O sea, porque el tiempo suele ser implacable con las historias. Cada año aparecen nuevas series, nuevas películas, nuevos libros, nuevos personajes que capturan nuestra atención durante un tiempo, que parecen impredecibles, pero poco a poco van desapareciendo de la conversación. No porque fueran malas, simplemente porque llega algo nuevo. Entonces, ¿por qué Calvin y Hobbes sigue siendo diferente? Creo que la respuesta tiene muy poco que ver con la nostalgia. Si solo fuera nostalgia, pues la obra interesaría únicamente a quienes crecieron leyéndola. Pero eso no es lo que ocurre. Décadas después de su publicación, nuevos lectores siguen descubriendo a Calvin y Hobbes y encontrando en aquello algo que también les pertenece. Eso significa que su legado no depende del momento que fuera escrita, depende de las preguntas que plantea, las buenas historias que sobreviven porque hablan de problemas universales del miedo, del amor, del paso del tiempo y de la identidad, de la necesidad de encontrar en su lugar en el mundo. Y Calvin logra hablar de todo esto sin dejar de ser la historia de un niño y un tigre
caminando por un bosque, porque existe otra razón por la que este último domingo continúa emocionándonos. Normalmente recordamos los finales porque suceden en ellos, recordamos quién vive, quién muere, quién gana, quién pierde. En cambio, el final de Calvin y Hobbes casi nunca se recuerda por los acontecimientos, se recuerda por lo que nos hizo sentir, y esa diferencia es enorme porque las emociones no pertenecen únicamente a la memoria, se integran a nuestra identidad con el paso de los años, pues dejamos recordar cada detalle de una historia, pero seguimos recordando cómo nos hizo ver el mundo. Por eso muchas personas vuelven a esa última tira de momentos importantes de su vida, cuando terminan una etapa, cuando cambian de ciudad, cuando dejan de tener un trabajo, cuando se convierten en padres, o simplemente cuando sienten que ya no reconocen a la persona que eran antes. En todo momento Calvin y Hobbes dejan de ser personajes, se convierten en compañeras de viaje, y quizás ahí está el verdadero legado de la obra. No haber creado uno de los finales más famosos del cómic, sino haber creado un final que cada persona termina de escribir con su propia experiencia, porque ninguno de nosotros lee esas últimas páginas exactamente de la misma manera. Cada lector lleva consigo recuerdos distintos, sueños distintos, y precisamente por eso cada uno encuentra un significado diferente en ese personaje cubierto de nieve. Tal vez ese sea el mayor logro de Bill Watterson, no porque no haya dado una respuesta inolvidable, sino porque después de tantos años todavía sigue haciendo la misma pregunta. Bueno, ya, perdón, me sobresplayé demasiado, como siempre, porque me encanta sobrepensar estas cosas, y como no tengo con quién platicarlas, pues las vengo a platicar acá. Hasta ya me cansé de hablar. Iba casi una hora grabando, ayuden. Al principio de este video hice una pregunta. ¿Qué queda cuando termina la niñez? Y es que yo siento que yo no voy a decir que tuve una niñez muy triste, ay, la pobreza, pero tampoco tuve una niñez súper guau, ¿no? O sea, tampoco tuve una niñez ideal, tuve muchas carencias, muchas cosas que yo dije pueden haber sido mejor, pero no por eso me detengo y digo, por eso voy a ser una mala persona o por eso voy a estar así, sino trato de mejorar. Y por eso me gusta mucho esto de Calvin y Hobbes, porque habla mucho de la niñez, y de hecho la niñez me da mucho miedo. O sea, suena estúpido, pero a mí me da miedo los niños, porque no sé cómo tratarlo, porque para mí es una gran responsabilidad lo que le vas a decir a un niño, porque eso va a afectar al futuro de cómo va a ser, y yo siento como esa empatía o esa necesidad de decir, güey, y sigo esto y le provoco un trauma, o sigo esto y le fallo. Yo por eso no pienso ser mamá, porque siento que es un nivel de responsabilidad enorme. Pero bueno, ya me fui del tema. Y es que bueno, después de leer a Bill Watterson, revisar entrevistas, de analizar la última tira de Calvin y Hobbes, he intentado entender por qué ese final sigue conmoviéndonos a tantas personas. Creo que encontré una respuesta, no una respuesta definitiva, pero sí una que al menos para mí tiene sentido. Creo que la niñez no termina el día en que cumplimos cierta edad, o sea, tampoco termina cuando dejamos de jugar con juguetes o empezamos a asumir responsabilidades, porque hay niños que tienen responsabilidades, o sea, por desgracia, pero la niñez termina cuando dejamos de creer que el mundo todavía puede sorprendernos. Porque mientras exista algo que despierte nuestra curiosidad, mientras sigamos haciendo preguntas sin miedo a no conocer la respuesta, mientras todavía podamos detenernos a contemplar un viaje, una idea, una conversación y pensar qué increíble es que esto existía, entonces una parte del Señor sigue caminando con nosotros. Quizás ya no construimos fuertes con almohadas, quizás yo no imaginamos que una caja de cartón es una máquina del tiempo, referencia a Bob Esponja, pero seguimos soñando, o sea, seguimos creando, seguimos buscando respuestas, y sobre todo seguimos intentando entender quiénes somos. Tal vez esto era lo que Bill Watterson quería decirnos desde el principio, que crecer nunca fue el verdadero problema. El problema sería dejar de explorar. Para explorar no significa recorrer lugares desconocidos, también significa cuestionar nuestras certezas, cambiar de opinión, aprender algo nuevo, volver a mirar aquello que creíamos conocer como si fuera la primera vez. Y entonces entendí que ese último momento, ese último domingo nunca se sintió como final, porque no estaba cerrando la historia Calvin, estaba entregándonos una invitación
una invitación para seguir explorando el mundo con la misma curiosidad con la que él lo hacía. Quizás por eso la última frase de Calvin y Hobbes sigue teniendo tantas fuerzas. No había nostalgia, no había despedidas, habla de futuro, habla de momentos, habla de todo lo que todavía queda por descubrir. Y creo que eso resume prácticamente el verdadero mensaje de la historia. No importa cuántos años pasen, no importa cuántas veces cambie nuestra vida, mientras conservemos la capacidad de hacernos preguntas, de maravillarnos, imaginar posibilidades que todavía no existen. O sea, la aventura nunca habrá terminado porque al final la mayor lección que dejó Calvin y Hobbes no fue recordar mi infancia. Fue entender que la curiosidad también puede ser una forma de crecer y quizás crecer de verdad nunca consistió en dejar atrás al niño que fuimos, sino en caminar junto al que hace lo que aún nos queda por descubrir. Como le digo, mientras preparaba este video hubo algo que no me dejaba de dar vueltas en mi cabecita, como siempre. Empecé a investigar y el final de una historieta, pero terminé haciendo preguntas sobre mi propia vida. Y creo que eso explica por qué Calvin y Hobbes sigue siendo una obra tan especial, no porque tenga el mejor final de la historia, sino porque convierte a cada lector en parte de ese final. O sea, al terminar la última página, Bill Watterson ya no tenía nada más que decir. Ahora pues les toca a ustedes. Quizá por eso nunca sentí que esa aventura hubiera terminado. Simplemente cambió de protagonista porque desde que cerré el libro, la pregunta dejó de ser ¿qué ocurrió con Calvin? La pregunta pasó a ser ¿qué ocurrió conmigo? Y ahora me gustaría saber qué piensas tú. Ya sabes, si llegaste hasta el final del video, respóndeme esta pregunta, aunque el video es muy largo, así que felicidades. ¿Hubo algún momento en tu vida en el que sentiste que estabas dejando atrás una parte de quién eras? O sea, ¿crees que la infancia realmente desaparece o simplemente aprendemos a esconder esa forma de mirar al mundo? Me interesa leer sus historias porque sospecho que no existe una única respuesta y quizás eso era exactamente lo que Bill Watterson no quería que ocurriera, que muchos años después de aquella última caminata sobre nieve, la aventura continuaba sobre quién... perdón, ya. ¿Qué decir? Bueno, la cosa es de que ahora lo estamos explorando nosotros. Y espero que les haya gustado el video. Ya saben, suscríbanse, comenten, denle like y todas esas cosas de youtubers. Y bueno, gracias por el video, si llegaron hasta acá. Y pues nada, nos vemos en el próximo video.